Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje, siempre aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa, siempre con la misma entrega, el mismo entusiasmo, el mismo ímpetu de adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestros conocimientos previos. Sé que es difícil, quizás esta forma de entendimiento y de aprendizaje, pero tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para poder de alguna u otra forma seguir aprendiendo mediante la lectura y las ganas desde casa para reforzarnos, ¿sí? Así que vamos a trabajar el día de hoy en una sesión muy interesante que se tiene como tema la versificación métrica y el resumen. Vamos a trabajar no uno, dos temas. Lo que es versificación métrica, las reglas o las licencias métricas que utilizan dentro de la lírica o la poesía. Y aparte vamos a hablar acerca un poco del resumen que nos piden justamente para culminar nuestra balota número 2 de nuestro libro. Y de esta forma entrar de manera quizás fructífera a la balota número 3 y darle muchísimo más énfasis en estas balotas para seguir aprendiendo de la manera adecuada. Bien, el propósito que debemos de enmarcar en la sesión del día de hoy va a ser analizar un poema en base a la métrica y las licencias poéticas. Sí, vamos a analizar justamente los ejemplos que nos dan en nuestro libro y de esta forma vamos a entender lo que es métrica y licencias poéticas dentro de la lírica o la poesía. ¿Cuál será el título para poder realizar nuestro organizador gráfico? Será versificación métrica. Es un tema muy interesante, muy importante para entender a futuro otros temas como la poesía española o la poesía italiana con grandes autores como Garcilaso de la Vega, no el Inca Garcilaso, estoy hablando de otro autor poeta italiano como Garcilaso de la Vega, para entender quizás algunos fragmentos de la poesía de Petrarca, Francesco Petrarca, italiano también. Entonces, de esta forma poder analizar otras obras mayores cuando estén en grados superiores. Así que vamos a dar inicio a nuestra sesión. Por favor, presta mucha atención, analiza junto conmigo, abre las páginas correspondientes a la versificación métrica en tu libro de teoría. Y de esta manera analizamos juntos. Si puedes agarrar un lápiz y acompañarme en el análisis, vamos a decirlo así, en el aprendizaje del contenido del día de hoy. Bien, vamos a comenzar definiendo, como nuestro libro ya nos ha anticipado, qué cosa es versificación métrica. Cuando hablamos de métrica, lo primero que tiene que venirte a la mente o a la cabecita es hablar de las reglas, de la medida, de la medida. ¿Te acuerdas que tu papá utiliza un metro para medir objetos en casa? Bien, de esto viene la métrica. Vamos a hablar de la medida, pero no de la medida de objetos, sino de la medida de versos en una estrofa, de versos en una estrofa. Mira, esta es una estrofa compuesta por 4 versos. Entonces tenemos que analizar, medir cada verso. Muy bien, ¿qué nos dice? Dice que los poetas buscan que su mensaje, poetas, ¿ah? Que su mensaje tenga ritmo, idea principal, ritmo, palabra importante, y una sonoridad especial y única. Bien, todo poeta dentro de la lírica o el género lírico busca que sus escritos tengan esta sonoridad, este ritmo único, que al momento de que el lector puede involucrarse con la poesía, sienta lo que el autor ha querido transmitir, ¿sí? Para conseguirlo se valen de distintos recursos, entre los cuales se encuentra la métrica, ¿sí? Uno de los recursos muy importantes es la métrica dentro de la poesía. A menudo el poeta cuida que todos los versos de su composición tengan la misma medida, es decir, el mismo número de sílabas. Entonces, la métrica es la medida de la cantidad de sílabas de un verso. Este hecho confiere a un poema un ritmo peculiar. Si tienen todos una misma medida, el ritmo, la sonoridad va a ser única. O puedo intercalar también, por ejemplo, medidas A, B, A, B. Quiere decir que la primera
y la tercera van a tener la misma medida y la segunda y la cuarta también van a tener la misma medida. Esta puede ser 5, esta 7 y esta 7. De esta forma, darle una atribución dentro de la métrica para que tenga este mayor énfasis de sonoridad. Veamos entonces en este ejemplo de Francisco Izquierdo Ríos, que nos dice, en la cumbre del Ande, bailemos muy contentos por nuestra patria grande, a sol, niebla y viento. ¿Te das cuenta que al tú tratar de leer un poema tiene un ritmo peculiar y esto lo obtiene gracias a la métrica? Nos dice que esta estrofa de 4 versos tiene cada una métrica de 7 sílabas. Quiere decir que aquí dentro de este verso tiene 7 sílabas. Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Contemos. 1 en, 2 la, 3 cun, 4 bre, 5 del, 6 an, 7 de. ¿Te das cuenta? 7 sílabas. Veamos si la siguiente también cumple la misma regla métrica, pero ya no voy a contar pronunciando, ¿sí? A ver, bailemos muy contentos. ¿Cuántos? Escucha mi lectura. Bailemos. 3. Muy. 4. Contentos. 3. ¿Cuánto es? 7. Muy bien. Y es así como se cumple también en la siguiente. A ver, analízalo tú. Cuenta. Por nuestra patria grande y a sol, niebla y viento. ¿Sí? Vamos, te doy unos segundos. ¿Sí? Unos segundos. A ver, justamente ahorita que estás viendo el video, cuenta si sí se cumple las 7 sílabas, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Yo estoy segura que sí lo afirmaste y sí se cumple igual que las dos anteriores. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente que nos dice, en otras ocasiones lo que se busca es la variación, no que se cumpla así al pie de la letra, sino una variación de la medida o de la métrica, siempre con un propósito rítmico de darle ese sonido único al poema. ¿Qué me dice? Por ejemplo, miren, acá tengo la primera, esta es una estrofa de 3 versos y dice el primer verso tiene 8, el segundo verso tiene 4 y el tercer verso 11 sílabas. Quiere decir que esta primera estrofa tiene esta cantidad de métricas. Mi segunda estrofa también puede tener la misma cantidad de métricas. Se va a repetir 8, 4, 11, 8, 4, 11, 8, 4, 11, ¿sí? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Días. Palabra aguda, grave. No, disculpen, no vamos a decir aguda, grave. Vamos con las reglas de hiatos, diptongos y triptongos. Vamos. Hiato o diptongo. ¿Se separan? ¿Sí o no? Si mayor fuerza de voz vocal cerrada, se separan. Hiato, claro, cumple 8 sílabas. Vamos, 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. Sí se cumple. Bien, la última, cuéntalo tú. Te doy unos segundos. Tiene que ser 11 sílabas. Recuerda que tenemos que respetar justamente la separación de hiatos y diptongos. Recuerda las reglas de hiatos y diptongos. Hiatos, vocales abiertas más vocales cerradas. Siempre se separan. La mayor fuerza de voz la tiene que llevar la vocal cerrada y lleva tilde gráfica. Bien, hiatos, dos vocales gemelas. Hiatos, dos vocales abiertas juntas. ¿Sí? Muy bien. Diptongo siempre están juntas, nunca se separan. Regla, vocal abierta más vocal cerrada. Mayor fuerza de voz en la vocal abierta, no se separan. Diptongo. Regla, dos vocales cerradas juntos, nunca se separan. Diptongos. Vamos recordando las reglas. Esta estrofa es de Blanca Valera. Nos dice, para contar la medida de un verso, en principio hay que contar el número de sílabas que al verso contiene. Pero hay además otros factores que influyen a la medida, entre ellos, a ver, la posición del acento en la última palabra del verso. Bien, la primera regla es contar las sílabas de cada verso considerando los hiatos y diptongos. Muy bien. La segunda regla dice que vamos a tener en cuenta la ley de signos, o mejor dicho, la ley de acentos, ¿sí? La ley de acentos o la regla de acentos. Quiere decir que tengo que recordar a las agudas, a las graves, a las esdrújulas y a las sobreesdrújulas.
¿Sí? ¿Cuál es esta ley de acentos? Nos dice que si en una sílaba, ¿no? En una palabra, una palabra presenta una palabra aguda, ¿sí? Si es aguda, dice, se le aumenta automáticamente una sílaba más. Supongamos, he contado mi verso y tiene 8 sílabas, pero encuentro una palabra aguda, ¿no? La última palabra es aguda, la última palabra. Digamos, mi corazón es una canción. La última palabra canción es aguda. ¿Ya? Es aguda. Entonces, en automáticamente yo le voy a aumentar una sílaba, como si fuera una adición, la regla me dice que le aumente automáticamente uno. Tenía 8 sílabas, entonces le aumento uno porque es aguda, porque termina en aguda la última palabra de ese verso, entonces van a ser 9 sílabas. La otra regla, si termina la palabra de mi verso en una palabra grave, no le hago nada, lo dejo como está, no le aumento ni le quito nada. Pero si la última palabra de mi verso es esdrújula, le quito una sílaba. Supongamos la última palabra es física, esdrújula, ¿no? No sé, el ritmo de tu cuerpo es mi física. Entonces le quito, todo ese verso tenía 10 sílabas, pero como termina en esdrújula, le quito una, ahora solo tiene 9. Esa es la regla de ley de acentos. Dice, la composición del acento en la última palabra del verso afecta a la medida, ¿no? De la siguiente manera. Dice nuevamente, la última palabra de un verso, si es aguda, le sumo. Si es grave, lo dejo así. Si la última palabra del verso es esdrújula, le resto, ¿sí? Acá le resta, quiere decir que esta palabra es esdrújula. Buscándote. Mayor fuerza de voz en la última, penúltima, antepenúltima, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima sílaba es esdrújula. Le quito uno. Tenía 12 menos uno, solo 11. Esta dentro es grave. Lo dejo igualito, tiene 7 sílabas. Y de ti, ¿no? Acá hay 2 sílabas. Pero ti es, claro, un monosílabo. Claro, un monosílabo que representa a una aguda. Porque una sola sílaba y tiene mayor fuerza de voz, le aumento una sílaba. De Pedro Salinas. Esa es la regla de ley de acentos. Recuerda, ya tenemos 2. La primera, si es y a todo diptongo, ya sé cuándo separar y contar las sílabas. La segunda, la ley de acentos. Aguda, le sumo. Grave, lo dejo igual. Esdrújula, le resto una, ¿sí? La última palabrita tiene que ser la última palabrita del verso. Muy bien. ¿Qué más me dice? Recuerda, la métrica es el arte que trata de la medida de la estructura de los versos. Ya sabemos la métrica. Ahora vamos a ver las licencias poéticas. Tenemos 3 licencias poéticas que nos ayuda igual a aumentar o a quitar sílabas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda yo tener, digamos, mi poema de todas que tengan 9 sílabas. Entonces va a sonar bonito. Que tengan 10 sílabas, va a sonar bonito. Para eso es la métrica y las licencias poéticas. Listo. Veamos. Son recursos que emplea el poeta para modificar el número de sílabas de los versos. Los principales son las siguientes. ¿Sí? Tenemos la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. Sinalefa, sinéresis y diéresis. ¿Qué es la sinalefa? Me dice, se produce cuando se une la última vocal de una palabra con la primera vocal de la siguiente palabra. Quiere decir que, mira, fíjate, acá hay una vocal. Termina mi palabra de esta estrofa, disculpen, de este verso, porque solo estamos analizando versos, ¿sí? Entonces, la última letrita de esta palabra tiene que ser vocal. Y cuando comienza, dice la siguiente palabra también en vocal, entonces ahí se forma una sinalefa, ¿sí? 2 vocales mirándose en diferentes palabras, forma una sinalefa. ¿Y qué hago? Lo junto. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este verso, que ya estaba separado en sílabas, tiene 10 sílabas, pero acá me dice que solo tiene 9.
¿Por qué? Porque ha aparecido una sinalefa. Mira, aquí termina mucho, termina en O. Y la siguiente dice a ustedes. Y comienza la siguiente palabra con A. Entonces, como son dos vocales mirándose, lo junto y solo lo leo mucho A, como decirlo así. Y solo se considera esto una sílaba. Por eso solo hay 9. ¿Listo? Bien, la siguiente licencia es la sinéresis. Consiste en convertir un hiato en diptongo, produciéndose cambios en su pronunciación. Quiere decir que si yo encuentro dentro de mi verso, encuentro un hiato, los hiatos se separan. Puede ser, ya te he explicado la regla, ¿no? Ya hemos repetido la regla. Entonces, ¿cómo se separan? Yo ya no lo voy a separar, lo voy a tener junto, lo voy a leer junto. O sea, si yo veo en un verso un hiato, digo, puedo utilizar la sinéresis, la regla o la licencia de sinéresis. No lo voy a separar, en la poesía no se separa, lo voy a mantener juntito. Y así cuento mis sílabas. Por ejemplo, mira, acá hay la palabra alcohol. Se separa, son 3 sílabas, alcohol. Pero como quiero aplicar la licencia de la sinéresis, lo junto y yo lo leo como 2 sílabas. Alcohol, como 2 sílabas. Lo convierto en diptongo. Y la diéresis es lo contrario. Si yo encuentro un diptongo, lo convierto en hiato. Si hay un diptongo que no se separa, tú sabes, ¿qué hago? Quiero aplicar la licencia de la diéresis en la poesía. Entonces lo voy a separar. En eso consiste. ¿Sí? Tenemos 3 licencias, la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. Muy bien, ahora vamos a ver nuestros ejercicios de nuestro libro, ¿sí? Vamos a analizar la primera, que te voy a ayudar acá. Dice, completa el cuadro con las sílabas métricas. Todo lo que hemos aprendido aquí lo vamos prácticamente a plasmar. Bien, ¿cuál es tu trabajo? Vas a leer, mira, acá hay una estrofa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Mira, acá están los versos, todos los versos, ¿ya? Nosotros tenemos que leer estos versos. Ya te estoy ayudando. Acá en tu libro te dice que hay 15 versos. Disculpa, 15 sílabas en este verso. Aquí hay 15 sílabas en este verso. Aquí hay 16 sílabas. Aquí 16 sílabas. Aquí 15 sílabas. Aquí 16 y así cada una. Lo que yo quiero es que conviertas todas en 14 sílabas. Todos estos versos, mira, algunos tienen 15, otros tienen 16. Unos ya tienen 14, los tendrás que mantener. ¿Ya? Quiero que lo conviertas en 14 sílabas. Pero ¿cómo lo vas a convertir? Utilizando las licencias métricas o las licencias poéticas y la ley de acentos. ¿Sí? Entonces, tú vas a analizar. Vamos a ver, si este verso tiene 15 sílabas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está muy bien, tiene 15 sílabas. Ahora quiero saber qué licencia puedo aplicar. A ver, tengo 3 licencias poéticas. Una, que era la sinalefa, la otra la diéresis y la otra la sinéresis, claro. Listo. ¿Qué me dice? La sinalefa me dice que cuando aparecen 2 vocales mirándose, lo junto y puede disminuir a 14. Puede ser que dé. Ahora, otra que me ayuda a disminuir porque tengo 15 y tengo que buscar disminuir. Otra opción podría ser a ver, si es que hay un hiato, lo convierto en diptongo. Quiere decir que si habría 15 sílabas con hiato, lo puedo convertir en diptongo con la licencia de la diéresis y se convierte en una sílaba, disminuiría y, disculpen, y se convierte en 14. Puede ser. Listo. Pero aquí el libro me ayuda diciendo que era sinalefa la primera. O sea, tengo que disminuirle 1 al 15. Lo que tengo que buscar es disminuir, disminuir. Acá tengo que disminuir 2, 1 acá, 1 y así sucesivamente. Bien, si es sinalefa tiene que haber 2 vocales juntas. Veamos, acá termina en A, comienza en P, no hay vocales. Acá termina en A y comienza en E. Acá hay una sinalefa. Lo junto, entonces ya es -1. Listo, ya tengo ya. Por eso es sinalefa en la licencia, -1, ya tengo 14. Ahora me dicen la ley de acentos, ¿cuál se cumple? Si la última palabra, la última que es princesa,
es aguda, le aumento 1. No me serviría si fuera aguda. Si es grave, lo voy a dejar así. Y si es esdrújula, le quito 1. Ah, ya, muy bien. Entonces voy a ver, princesa. ¿Qué palabra es? Es grave, mayor fuerza de voz en la última, penúltima sílaba. Princesa. Ah, es grave, entonces mantiene. ¿Cuánto? 14 sílabas. Ahora tengo que analizar todas las demás. Veamos. A ver, aquí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Tenemos que analizar. Tiene 15 sílabas. Tengo que disminuir. Puedo buscar una sinalefa también o puedo buscar una diéresis, porque si habría un hiato, lo convierto en diptongo y se junta una sola sílaba. Y acá tengo que saber si la última palabra fresa, ya sabes ya qué cosa es fresa, es una grave y las graves mantienen. Entonces, la licencia es o sinalefa o es diéresis, ¿sí? Y así vamos analizando para que todas tengan 14. Y así en todos tus ejercicios de las páginas del libro de actividades. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que es el resumen, ¿sí? El resumen, este es un tema corto, un tema interesante. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión para el resumen? Será conocemos y analizamos la técnica del resumen. Muy bien, vamos a analizar la técnica del resumen. ¿Para qué sirve esta técnica? ¿De qué nos ayuda? ¿Por qué es importante? Bien, ¿qué nos dice nuestro libro? Nos dice, bien, acá tenemos un pequeño texto acerca del agua. ¿Qué cosa es principalmente el resumen? Es extraer las ideas principales y secundarias para poder armar un resumen, un conjunto de términos o palabras que agrupen las ideas o las ideas más importantes y que hagan menor el contenido del texto, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué es el agua? Me hace preguntas. ¿De qué está compuesta? ¿Qué estados presentan? Entonces yo a través de estas preguntas puedo sacar el resumen con respuestas cortas. Dice que el agua es una sustancia incolora e insípida, que es fundamental para el desarrollo y la conservación de la vida. Se encuentra en cualquier punto de la Tierra y existen cantidades variables en el aire. Los seres vivos, entre ellos el hombre, se hallan compuestos en gran porcentaje por agua. La molécula de agua está compuesta por átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. A 0 °C es equivalente a 32 grados Fahrenheit. El agua cambia de estado líquido a sólido, es decir, se transforma en hielo. Por el contrario, a 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit, el agua se convierte en vapor. Por ende, ¿qué es el agua? Es un compuesto sin color y sin sabor. Aquí está esto. Lo subrayo con la técnica del subrayado para realizar mi resumen. Luego me dice, ¿de qué está compuesto? Ah, fácil, estaba por acá de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Listo, idea principal, lo subrayo. ¿Y qué estados presenta fácil? Estado líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. Entonces, el resumen es una técnica de aprendizaje que nos permite seleccionar la información más importante de un texto. La extensión de un buen resumen alcanza aproximadamente solo el 30%. Si todo esto es el 100%, ¿cuánto sería el 30%? Prácticamente de uno a dos, vamos a decir, de 1 a 2 líneas a lo mucho, ¿no? Que tenga un aproximado de 15 o 20 palabras. Claro, en cantidad al 100% del texto, solo un resumen tiene que tener un 30%. En la medida de lo que sea posible, debe elaborarse usando nuestras propias palabras o conectores de nuestras palabras para expresar lo que hemos comprendido. ¿Cómo se elabora? Haz una lectura primero inicial del texto. Luego vas a hacer una lectura analítica para aplicar la técnica del subrayado. Subraya las ideas principales y anota lo esencial en un costado o en otro papel. Una de las ideas principales y datos anotados, claro, las ideas secundarias, como en la técnica del sumillado, que es otra técnica. Muy bien. ¿Para qué sirve? El resumen sirve para procesar, comprender, precisar, sintetizar la información que brinda un texto. Bien, entonces a continuación te voy a dar, mira, fíjate.
tienes dos textos. El primer texto es este, vas a poner pausa al video y vas a transcribir este texto a tu cuaderno para realizar un resumen o vas a sacar de frente el resumen a tu cuaderno, pero siempre poniendo pausa el video y leyendo este texto. El título de este texto es El progreso de la mente y la evolución de la cultura. Primer texto, ¿sí? Le pones pausa. Muy bien. El segundo texto que vas a analizar va a ser el siguiente, un poco más corto, que se titula La memoria y el olvido. La memoria y el olvido. Vas a aplicar la técnica del subrayado y la técnica del resumen para poder ejercitarte en esta aplicación, en esta técnica, ¿sí? Tienes también por qué ponerle pausa y analizar, leer y hacer tu resumen. Muy bien. Para concluir nuestra sesión del día de hoy, bien, tenemos que hacernos las preguntas de todos los días. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido acerca de las licencias métricas y de las, vamos a decir, las reglas de acentuación, ¿no? Y cómo separar en sílabas. Muy bien. También que hemos aprendido acerca del resumen, por qué es importante el resumen y por qué es considerado una técnica. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? A través de los ejercicios que te estoy dejando en esta sesión y además de nuestro libro de trabajo o libro de actividades. Muy bien, conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas muy buen día.